Y este martes comenzamos el programa de Charlando en Familia, hablando de la cobertura o quién te cubre. Esto es Charlando en Familia. Y bueno, comenzamos este programa de Charlando en Familia. Que hoy es martes. ¡Martes! No te cases. No, embarques. ni de tu casa te apartes. Hoy estamos mejor que la semana pasada. Sí. Hoy estamos más chiflados. Sí. Ya igual seguíamos. Bueno, voy a hablar de un término futbolero. De pronto, en un cuadro hay un defensa que es muy alto, van perdiendo 1-0 El Kiko Salomón. y sale corriendo derecho y grita a alguien que me cubra. ¿Por qué? Porque deja el puesto para salir a cabeza, digamos. un central para meter un gol de cabeza. Y entonces otro jugador viene hacia atrás y le cubre el puesto por las dudas que venga un contraataque. Eso se llama cobertura. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de cobertura. Vamos a hablar de la cobertura de chocolate. Cobertura de chocolate, ¿no? Me engañaron. También. Te vino hambre. Estamos en mediodía y Claro, una cobertura de chocolate, Sí. una torta, que el concepto también es el mismo. sí. Tenés una torta Común. No común, una linda torta con dulce de leche, bien de cumpleaños de niño, y le echás una cobertura de chocolate que cubre todo y no se ve para adentro. Lo que tiene. Lo que Claro, tiene. Y ahí empiezan los problemas cuando vos cortás la torta. Ahí va. Porque te encontrás con decís a veces, ese chocolate, dice esto debe ser un desastre esta torta, y la comés y está espectacular. O a veces encontrás una cobertura súper genial. Y una torta. Una Y torta que no se ve asquerosa. chumingaza, espantosa. Entonces eso creo que también se aplica también a nuestras coberturas espirituales, ¿no? Exacto. Porque vos podés ser la mejor persona, pero no tenés una persona que te cubra, que en definitiva el concepto de cobertura es quien te mira tus defectos, tus errores y te trata de alinear a la voluntad de Dios. Podríamos encararlo como esa situación. Entonces vos podés tener una cobertura, ser una persona súper genial y tenés una cobertura que no te encamina, obviamente no está bueno. Sí. Como también podés tener una cobertura espectacular, alguien que te dice lo que hay que hacer en la vida, mirá, esto no te conviene, esto te conviene, y vos haces lo que a vos te parece, y podés tener una cobertura espectacular, y cuando la gente te dice, esta persona no sirve para nada. Bueno, y vamos a comenzar hablando de una cobertura que aparece en el libro de Éxodo, en el último capítulo, donde el pueblo de Israel sale de Egipto y se va al desierto. Y el desierto tiene un problema muy grande, porque las temperaturas son de sensación térmica de 50 para arriba. Y de noche se transforma en frío, que a veces las sensaciones son de 0 grados. Entonces el pueblo de Israel tenía una cobertura de parte de Dios, que es la primera cobertura que vamos a estar hablando hoy, donde de día se posaba una nube y entonces impedía que los rayos del sol llegaran. No es lo mismo el calor en un día nublado que en un día que está el sol. Y de noche, cuando venía el frío, esas nubes como que parece que retenían el calor del sol y se transformaba como una especie de calefacción desde arriba hacia Columna de fuego. Ahora, el pueblo de Israel, que eran 600.000 hombres, más las mujeres 3 millones de personas, se detenían cuando las nubes se detenían. Y ahí desarmaban las tiendas, se instalaban una semana, 10 días, y de pronto se venía la noticia: las nubes están corriendo para el oeste. A desarmar de apuro y vamos a ponernos debajo de la cobertura porque venía el sol y te quemaba. Entonces, durante 40 años... el pueblo de Israel tuvo la cobertura de Dios dado de esa forma para protegerlos del intenso calor y del intenso frío. Entonces acá tenemos la primer cobertura que de pronto muchos de ustedes no la tienen. Estamos llegando a un programa que de pronto hay gente que no tiene la cobertura de Dios y para mí es la más importante de todas. Después vamos a hablar de otras coberturas. La cobertura de Dios es la primaria y la más fundamental. Porque hay varios tipos de cobertura que después estaremos desarrollando. Pero la de Dios es la más importante. ¿Y qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? Había una orden. Cuando Dios se moviera, ellos se tenían que mover hacia donde Dios se dirigía. No era un tema de voluntad propia. Y creo que vos hacías referencia a aquellos que no tienen la cobertura de Dios. Pero yo también quiero hacer referencia a aquellos que perdieron la cobertura de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque Dios se movió para un lado y ellos no se alinearon a lo que Dios quería. Para explicarlo más fácil,
un cristiano que conoce a Dios, camina con Dios y empieza a ser transformado por el Creador, está bajo la cobertura de Dios. Pero un día sale a robar. Claro. Esa cobertura la empieza a perder. Se rompe. La perdiste. Y así puedo seguir nombrando ejemplos tras ejemplos de cómo muchas veces, que era lo que le pasaba al pueblo de Israel, imagínate que ellos no se hubieran movido. Se va la nube que los protegía y ¿qué le pasaba? Quedaban a merced de ¿qué? Del mal tiempo y obviamente no tenían una protección divina sobre sus vidas, ¿no? Porque obviamente al no estar bajo la nube de Dios no estaban protegidos. Y yo creo que hoy en estos tiempos hay mucha gente que lamentablemente no está bajo la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque se fueron por sus propios caminos, porque se fueron por sus propias enseñanzas, por lo que la clásica. Y tuve este sentir y sentí de hacer esto. Sentí de parte de Dios. Sentí esto. Y vos decís, muy común hoy en día. Pero entonces cuando analizás el sentimiento, te vas a dar cuenta que no. Ayer estábamos bromeando con mi esposa porque hay un juego acá que anuncian por la tele y había una plata muy importante si acertaba 5 números, ¿no? Y la fácil es, bueno, sentí de Dios que tengo que jugarle a estos 5 números. Al 5 de oro. No. Yo me diría, viste, vos haces publicidad y haces mención. O gente que tiene un sueño y viste que todos los sueños lo podés asociar a un número. Yo los tengo que buscar por internet, pero yo no lo conozco. Pero hay gente que está bien en todo eso, en la historia de apuestas y eso, y te dice, ¿soñaste con esto? Andá y jugá tal número. El 14 el borracho. Ni idea. El 15 la niña bonita. No. La niña bonita va El 48 el muerto que habla. Ese es historial de conocimiento. Eso es conocimiento. De vieja vida, ¿no? De vieja vida, ¿no? Pero vos decís, ¿tiene algo malo? No, no tiene malo. Y sin embargo, Dios no aprueba los juegos de azar, ¿no? Como dije estos dos ejemplos que son sencillos y triviales, hay muchas cosas mucho más grandes y profundas, ¿no? En donde gente cristiana ha salido de la cobertura de Dios y después cada acción que no hacemos alineada a lo que Dios tiene en nuestras vidas tiene consecuencias muy negativas para cada uno de nosotros. Entonces, no andar bajo la cobertura de Dios, y no es una amenaza, porque a veces suena como amenaza. No, hablo de una realidad. No, estamos hablando de salirnos salirnos de lo que dice la palabra de Dios. Exacto. O sea, de lo que es el consejo directo de Dios, que es la Biblia. Exacto. Entonces, después las consecuencias llegan. Sí. Y bueno, y ahí vemos después cuántas personas, gracias a Dios, se arrepintieron, volvieron a los pies de Jesús, dijeron, no, necesito de Dios, y Dios en su misericordia los restablece, los vuelve a levantar, pero no se puede estar jugando así. Porque un día decís, bueno, Dios ya me perdonó una vez, vuelvo otra vez. Me volvió a perdonar y vuelvo otra vez. Y entonces un día cuando querés acordar, ¿qué es lo que pasa? No estabas en el lugar adecuado y bueno, las consecuencias fueron definitivas. Bueno, voy a hablar de un caso muy especial, de un gran hombre que anduvo bajo la cobertura de Dios, que fue Pablo. Pablo fue llevado a predicar el evangelio al mundo gentil, al mundo pagano. Y en el segundo viaje misionero, la cobertura de Dios, que era el Espíritu Santo, le dice, te prohíbo que prediques acá en Asia Menor. Y el hombre escucha y dice, sí, pero yo fui llamado a esto. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente Dios le pone una visión de un hombre griego, pero vestido diferente a lo que era el Peloponeso, que es el Macedonia. Y entonces entendieron los que iban con él, dice, evidentemente Dios nos está llevando para allá, y se van a Filipos. En Filipos tienen buenos resultados. Tiempo después, como que la cobertura de Dios le dijo, ahora sí, andate al lugar, y ahí se abren las iglesias de Éfeso, de Galacia, de todos esos lugares. Quiere decir que estar bajo la cobertura significa la voluntad de Dios para el creyente. Y entonces ese creyente puede tener las variables que de pronto Dios te manda a un lado, Dios te manda a otro, haz esto otro, y hay un sentir de que el Espíritu Santo que empieza a gobernar nuestras vidas nos va indicando que es diferente para uno que para otro. Entonces es muy importante entender que hoy estamos dando en esta primera parte la principal cobertura, que es la cobertura de Dios. Sí, es la más fundamental. Porque las otras coberturas van a estar condicionadas a las de Dios.
¿sí? Exacto. Y ahí yo quiero entrar en un tema que lo podríamos tratar después, pero la cobertura de Dios no significa la cobertura de la iglesia. No necesariamente sea la misma cosa, ¿no? No necesariamente tenga que ser igual. Son excepciones, no quiero aclarar, pero a veces estar bajo la cobertura de Dios significa muchas veces dejar algún consejo que no está acorde con lo que Dios quiere tratar con tu vida. Porque vuelvo a decir lo que dije de la torta hace un ratito atrás. Si vos tenés una cobertura muy mala, el pastel va a quedar mal por más que tengas un buen bizcochuelo, un buen dulce de leche. Pero si tu cobertura es mala, no está en comunión con Dios, está desalineado a la voluntad de Dios, lentamente comenzamos a hacer lo malo. O tal vez no hagamos lo malo, porque si estamos muy compenetrados con Dios, pero sí vas a tener un tope de crecimiento o de desarrollo, por no estar alineado al lugar. Con esto no estoy diciendo nada raro, y voy a poner ejemplos para que se entienda. Hay iglesias que solo lo que le interesa es la economía, ¿no? Y todo pasa tu relación espiritual y tu buen andar en cuanto entregues una buena ofrenda o diezmo, como si eso condicionara tu vida espiritual, ¿no? Yo creo que es importante, pues la Biblia nos habla de entregar diezmos, la Biblia nos habla de dar ofrendas, pero no es lo esencial de toda la palabra de Dios. Sí, no entra la salvación ahí, digamos. Exacto. Pero si vos te encontrás con ese tipo de iglesias que lo único que le interesa es recaudar, entonces vos decís, no, mira, yo quiero hacer una obra y salir a predicar porque Dios me mandó como a Pablo, tengo que ir a otra ciudad. Y esa iglesia dice, no puedes ir porque vos sos una persona que entregas tus ofrendas, tu diezmo, te limitaron. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Entonces, la cobertura de Dios era impulsada. Imagínate que a Pablo le hubieran dicho, no salgas, nos vamos a quedar solo en las sinagogas que son para judíos. Hoy no estábamos acá, pero él tenía ese llamado y Dios le confirmó también a los líderes de la época que ciertamente Dios estaba. Pero, vuelvo a decir, recuerden lo que dice la palabra de Dios, que en los posteros tiempos habría malos maestros, malos pastores, malos apóstoles, que no era la intención de Dios. Entonces, ahí muchas veces está el conflicto. Como también yo creo que cuando Dios está en el ambiente, Dios en su debido momento y tiempo arregla las cosas para que vos puedas caminar con la cobertura de Dios. Entonces vamos a tocar el tema de la cobertura dentro de la iglesia. Y vamos a utilizar el tema de Pablo. ¿Quién es el que va a buscar a Pablo? El apóstol Bernabé. Porque capítulo 14, libro 14, Hechos, dice que el apóstol Bernabé. Y lo lleva ¿a dónde? A un lugar que vendría a ser cercano al Líbano hoy día, que es la iglesia de Antioquía. O sea, hay una autoridad espiritual que es Bernabé, que lo lleva a ese lugar, y en ese lugar también habían profetas y maestros. Uh-huh. Y en un determinado momento, cuando ellos están, ministra el Espíritu Santo y le dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. O sea, hay una cobertura de Dios, pero también estamos hablando de las autoridades. En el libro de Efesios dice que Dios instaló, lo voy a traducir, misioneros o apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces son autoridades. Ahí habían profetas, había maestros y había un apóstol que era Bernabé. Después Pablo es instituido también como apóstol también porque es misionero que va a llevar el mensaje a los lugares. Esa cobertura se mantiene hasta hoy día. Hoy día tenemos en todos los lugares misioneros, pastores, evangelistas, profetas, son autoridades. Pero también tenemos otro tipo de autoridades en la congregación, que son los diáconos, que son las personas que se encargan de la administración, de repartir para las necesidades de la gente. Hay determinados ministerios como el de la música, una cantidad de la gente que reparte, la gente que preside también. O sea, hay una serie de autoridades puestas por Dios, no es puesta por los hombres. Y eso es lo que te da la cobertura a los miembros de la congregación. Por ejemplo, yo comencé recibiendo a Jesucristo como Salvador personal y tenía mi pastor. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía que tenía que estar aconsejado por el pastor. Un buen día el pastor me dijo, quiero que toques un instrumento musical. Y me dio la pandereta. Y bueno,
Otra vez me dijo, yo quiero que seas maestro de escuela bíblica, que colabores con el maestro de este lugar. Y un buen día me dice, no, te pongo como maestro, y después me encargó que me diera las clases del instituto, a pesar de que yo estaba cursando segundo año, me puso a dar primero. Pero yo, ¿por qué lo hacía? Porque era mi pastor. Claro. Entonces yo lo obedecía a él. Él estaba, por así decirlo, estaba cubriendo. Claro, me estaba cubriendo Estaba mi vida. cubriendo tu vida espiritual, diciéndote agarrá por este lado, agarrá por el otro, porque a la misma vez él estaba en comunión con Dios. Y al mismo tiempo él tenía autoridades. Porque ¿qué pasa? Él había sido enviado por gente que estaba por arriba de él y le dijeron, andate al Uruguay. Entonces todos estamos bajo cobertura, que esto es lo importante entender. Porque hoy día uno de los grandes errores es que se piensa que una persona allá arriba de todo, una pirámide se arma donde hay un apóstol o un misionero que maneja todo hacia abajo y la autoridad, podríamos decir, suprema, en la cual Dios habla solamente a través de él y su palabra es indiscutible. Y ahí está el caso justamente de tu pastor, de Aquino. Aquino recibió una palabra de que tenía que venir a Uruguay. Sí. Específicamente en Montevideo, él no sabía ni lo que era, ni dónde quedaba. Tuvo que ir a buscarlo. Ahora yo creo que para él venir al Uruguay habrá transmitido esa visión. Sí, y demoró 8 años en venir. Por eso. 8 años porque le dijeron todavía no. Hasta que un día le llamaron y le dijeron, mira, ahora sí, y toda la junta de él oró, le impusieron las manos y andate. Claro. O sea, tuvo la autoridad de gente que tenía que ser enviado por alguien. Entonces, esa cobertura es la que yo trato también de hacer en mi vida, reconociendo con los errores, porque aparte de eso, recordemos que ninguno de los hombres es perfecto. Tenemos autoridades que son imperfectos, pero ¿qué pasa? Lo puso Dios. Entonces, si los puso Dios, una cosa es imperfectos en algunas actitudes y a veces algunos errores, y otra cosa es tener una desviación doctrinal, que son cosas diferentes. Exacto. Eso son cosas diferentes. Es otra historia. Claro, si está bajo la cobertura de alguien que se fue de la sana doctrina de la palabra, andate para otro lado. Claro. Pero si la persona, por ejemplo, se equivoca en algo, bueno, no lo hizo con intenciones. Por ejemplo, te voy a poner un claro lo que pasó con Manuel Aquino. Lo mandaron a veces como dicen, con un tenedor y un cuchillo a la guerra. Claro, con poca economía, en aquel momento eran otros tiempos, y le mandaban algo que lamentablemente no le podía cubrir sus necesidades. Entonces en aquella época, gracias que tenía una cantidad de hermanos, en la época, que me acuerdo que todas las semanas pasábamos por el correo. Yo digo, ¿por qué está tan importante la familia? No, voy a buscar mi bendición. Entonces había hermanitos que le mandaban, en aquel momento se podía, después empezaron a robar el dinero y hasta los cheques. Pero le mandaban $20, $10, y con eso él se mantenía. O sea, también Dios lo cubría a través de otros medios. Pero en un determinado momento él no tuvo mucho apoyo económico. Fueron errores que se mantuvieron, pero a veces los errores no nos hacen reconocer que fueron los que nos enviaron y nos dijeron, estamos contigo y si tú necesitas algo nos llamas. Él no estaba acostumbrado a llamar. Creo que tenés un claro ejemplo de lo que es una cobertura bien alineada al propósito de Dios. Exacto. Mirá los ahora imagínate, porque la gente dice, soy pastor, tengo un cargo, ¿no? Entonces yo lo veo como una responsabilidad, no como un cargo, porque es una responsabilidad que vos tengas personas a tu cargo, justamente espiritualmente hablando, porque decisiones que vos tomes mal, un consejo que des mal a una persona. Un consejo le estropea la vida a una persona. Total. Le estropea la vida a una persona. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, en un momento de mi vida, yo estaba en una iglesia que empezó a crecer. Empezamos, éramos 5. Éramos 5. Y terminamos siendo 120. Quedaba la gente en la calle, pleno invierno, lluvia, con paraguas en la calle, la gente. Impresionante. Y viene el pastor en ese momento que tenía y me dice, ¿sabes que quiero que vayas a Canelones? ¿No? Y yo no sentía de ir a Canelones. O sea, veía que había algo que estaba creciendo, que estaba habiendo un movimiento tremendo del Espíritu Santo en ese momento. Yo realmente no sentía nada de ir a ningún lado, empezar de cero otra vez.
Que eso lo hice muchas veces en la vida. Volver a empezar. Volver a empezar. Entonces, ¿qué pasó? Digo, bueno, déjame orar con Aida y vemos. Resulta que realmente no sentimos nada en ese momento. Estuvimos una semana orando, no sentimos nada de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? Dijimos en un momento, capaz que nosotros no estamos viendo algo que Él sí lo está viendo, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería obedecer. Y yo no sé si hoy en día lo miro y pasaron, yo qué sé, 20 y pico de años, lo miro como un error capaz, ¿no? Uh-huh. Porque ahí no permaneció nada después. Y en ese momento Dios siguió moviendo su mano y en un lugar enorme, vos fuiste a ese lugar, sí. En un lugar que era enorme, para 1000 personas por lo menos, habían 4 viejitas cuando fui. Pero llegó un momento que había 80, 100 personas. Después que yo me fui de ese lugar no duró 2 meses. Uh-huh. No duró 2 meses. Se vino abajo y bueno, hoy en día no hay nada, ¿no? En ese lugar no sé la gente aceptó el Señor. No sé lo que habrá. Eso es lo que iba. La gente que en ese momento fue tocada por el Espíritu Santo, muchos continuaron en el camino de Dios. Claro, por otros lugares, Dios los llevó a otros lugares. Dios movió su mano y lo fue guiando por otros rumbos, ¿no? Pero en definitiva, uno mira a veces ese tipo de cosas y por eso yo hablaba de la responsabilidad, ¿viste? De que no es que vengan y te digan, mañana predicás vos, anda vos a predicar. A mí no me dijo nada Dios que yo te voy a ir a predicar, ¿entendés? Claro. O andá a hacer tal cosa. Hoy en día no me muevo de una. Pero yo creo, sinceramente, pues a mí me ha pasado muchas veces eso de hacer o levantar lugares y después no llegar a buen término, ¿no? Porque se cayeron por diferentes causas, motivos, o no tuvieron los resultados. Bíblicamente, hoy día Éfeso, Capadocia no existen. Ya de muchos siglos. Sí. O sea, hay periodos, hay momentos, pero lo importante es la gente. Exactamente. Que la gente se va para un lado y otro. Exactamente. La gente que es tocada por el Espíritu Santo y busca, sigue buscando la salida, sigue buscando la bendición de parte de Dios. Sí, también he visto y he considerado también que hay mucha gente que es parte de su escuela. Esos fracasos, esos errores, como también para después esa escuela permitir un desarrollo mucho más grande, ¿no? Exacto, claro. Hiciste todo esto y no funcionó. Y no digo porque no oraron, no porque no ayudaron, sino porque no funcionó. No, Dios no estuvo ahí o venía por otras cosas. A veces tratar de comprender por qué pasan las cosas negativas en nuestra vida es bastante complejo, ¿no? Aparte toda experiencia sirve. Exacto. O sea, los fracasos y las victorias. Porque hoy nosotros que estamos sentados acá, podemos contar las vivencias. Las vivencias de los fracasos y de las buenas que hemos tenido y las buenas también. Exacto. Pero hay otra cosa que a mí me preocupa más a nivel de iglesia, y es cuando la verdadera cobertura para desarrollar lo que Dios te llamó tiene que ser con una cobertura económica. Y yo conozco muchas personas que dijeron: yo no voy a empezar una obra, yo no voy a empezar una iglesia si a mí no me garantizan X cantidad de dinero. Bueno, sí. Entonces, eso ya es otra historia. Pero mira que va muy enrabado con todo lo que venimos hablando. Lo que va muy tomadito de la mano. Claro, no pasa en nuestro país en términos generales. Algún caso hay. Pero no muy puntual. En otros países. Sí, muy puntual, pero en otros países es una problemática bastante importante y seria. Si a mí no me garantizan tanto dinero por mes, yo no salgo. Yo no me muevo. Yo no voy, yo no me muevo. Y creo que ahí en realidad nos estamos confundiendo. Y pensamos y lo he hablado con varias personas, y eso lo toman como señal de Dios. Sí.
Pero en realidad lo que están pidiendo es que la cobertura sea Mr. Dólar, Mr. Euro, Mr. Peso, no importa según dónde te muevas, ¿no? Y no estás bajo la cobertura de Dios. Entonces, después, cuando pasan esas cosas, vos te encontrás con hombres y mujeres que por afinidad, parentesco, amistad, los mandan en función, sí, tomás, necesitas tanta plata, tomala. Pero como no están bajo la cobertura de Dios, Dios no los llamó hacia eso, no se movía en su vida hacia ese lugar. Hay un fracaso. Tuvieron su economía, pero su situación espiritual del entorno, ¿qué pasó? Se vino a pique, se vino abajo. Entonces encontramos tantos lugares que tuvieron un florecer, un crecimiento muy grande, y como vos decías, después quedan 3, 4 personas que son las que mantienen un poquito, hasta que un día dicen no podemos mantener los costos de todo esto, tenemos que cerrar. Entonces, yo creo que estar bajo la cobertura económica, condicionado mi vida a la economía de lo que Dios quiere, es un grave error. Porque en definitiva es nuestra falta de fe a lo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Claro, voy a decir porque yo lo he vivido y todos los que estamos acá lo hemos hecho y hemos empezado de cero. ¿Y pagamos un precio muy alto? Sí, de esfuerzo, de gotita a gotita, de soñar en grande y no poder realizarlo porque no tenés la economía, porque no tenés las condiciones idóneas, pero lo vas haciendo, tenés la visión. Entonces la visión es hoy pongamos una gotita en esto, una en otro, y cuando querés acordar a través de los años, lograste alcanzar la visión, alcanzaste muchas personas o pocas, porque eso está condicionado a los que Dios quiere añadir, no es una cuestión del ser humano. El Espíritu, dice el libro de Hechos, el Espíritu Santo añadía a los que han de ser salvos. Exacto. O sea, no es mi mensaje, no es lo que yo haga, es lo que Dios quiere hacer. Exacto. No, hacia dónde se mueve mi cobertura. Entonces me parece que una de las cosas súper importantes es decir, bueno, ¿cuál es mi verdadera cobertura? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Hablarlo, dialogarlo. Vuelvo a decir, en mi caso, por ejemplo, cuando empezamos con defensores, yo no conocía a los pastores, yo no conocía nada de defensores, porque hubo un trato con una persona que ni siquiera era pastor, un miembro de una junta de una iglesia, pero más que eso no era el pastor, y yo tenía que salir a empezar una obra nueva. Y me acuerdo que una de las... Ya teníamos fecha, todo, eso me acuerdo de ese anecdotario. Dice, y el pastor que me pastoreaba, o sea, mi padre en ese momento me dice, pero yo nunca hablé con el pastor de allá, así que me llame por lo menos para hablar un segundo para saber de qué vamos a empezar. Claro, ¿de qué estamos hablando? O sea, está todo arreglado, pero por favor, que el pastor Elías Urbina... Y ahí me comuniqué con él. Una llamadita, porque no eran los tiempos de ahora de WhatsApp, no eran los tiempos de discar telefónico. Bueno, ahí se comunicaron y bueno, el Tuve resto es 20 historia. minutos hablando con Urbina, que hoy día se jubiló, le mando un saludo grande, Sí. se está Moreno hoy día en esa congregación, un saludo grande, estaré el próximo mes compartiendo Exacto. con ellos, una bendición. Entonces, es súper importante porque se nos va el tiempo y nos van a quedar coberturas para No, el para la jueves. próxima, el jueves, vamos a dar la cobertura de la familia y la cobertura del país, del gobierno Y el y la trabajo. cobertura del trabajo. Claro. Esas 3 coberturas las vamos a estar dando. Pero hoy se nos agotó el tiempo y vamos a orar para que todos los que están escuchando este programa estén bajo la cobertura de Dios, que es la más importante, Claro. que estén bajo la nube. Así que le vamos a También pedir... dentro de la iglesia, la cobertura. Y la de cobertura iglesia, dentro de la los congregación. pastores. Sí, sí. Y yo siempre digo, si vos ves algo mal en los pastorados, en los liderazgos, ora a Dios. Claro. Exacto. Ora a Dios, porque no sea que estés peleando con Dios. Claro. Porque pones Claro. tu voluntad por encima de lo que otras personas están viendo. Sí, sí, sí. Y esperá, algo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos. Bueno, Esperá. Pablo, te encargo de que ores por toda la audiencia que hoy está escuchando este programa para que estén bajo la cobertura de Dios, que es la más importante. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, a través de la sangre de Jesucristo, Dios mío, que nos limpia de todo pecado. Y Señor, te pedimos en esta hora, Dios mío, por las personas que están escuchando del otro lado, Señor, que tú estés tocando con tu mano de poder, Señor, y que la cobertura, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, Padre de la gloria, Señor, sea la que reine en nuestras vidas, Señor, y en los que están escuchando del otro lado, Padre de la gloria. Bendice, Señor, a cada persona que en este momento
momento, Señor, quizás se vea en una encrucijada de tomar decisiones en su vida espiritual. Dios mío, que sea tu Espíritu Santo guiándole, Señor, que sea la cobertura de tu presencia, Señor, guiándole en todo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, si querés colaborar con este programa, vas a Habitat.net, cuenta 1904 y podés colaborar con el programa Charlando en Familia. Y desde ya les anunciamos las reuniones. Hoy martes, ¿dónde estás? Hoy martes tenemos reunión en Camino a la Paloma 2010 a partir de las 19 horas, tiempo de oración. Y bueno, y el jueves estaremos en la reunión de inmigrantes prácticamente a las 19:30. Rodrigo y Rode Cecilia. El jueves el mismo horario en La Paloma 2010 y en Vilar de Bo 1900. Y el viernes tenemos nuestra reunión de oración y dejamos para el próximo programa anunciar el del domingo porque todavía quedan unos cuantos días. Pero mañana, te quedaste en el pasado. El jueves. Vamos de vuelta, vamos Pedro, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. El jueves, a estas mismas horas, Charlando en Familia.